El día de hoy, una vez más, tenemos un mensaje que no pertenece a una serie en particular. Hemos estado tomando algunos domingos para revisar algunos temas que son importantes para nosotros y el día de hoy no es algo diferente. Creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos los que estamos aquí, entendemos la importancia de nuestra vida de oración. Entendemos que la oración es vital, que es una disciplina espiritual que necesitamos desarrollar, pero estoy también convencido que no todo el tiempo estamos buscando poner en práctica nuestra vida de oración. Es decir, es algo que sabemos que es importante. A lo mejor leemos historias en la Biblia donde la oración de una u otra persona hace que la mano de Dios actúe en cierto sentido, nos emociona, pero nuestra vida de oración no es lo que sabemos que debería de ser. Me ha tocado estar en situaciones donde le pides a una persona, puedes orar y parece que le estás pidiendo algo fuera de lo normal. Alguien dijo que para el cristiano el orar es como respirar para el ser humano. Debería de ser para nosotros algo normal, natural, pero cuando tenemos reuniones de oración, no todos participamos. En nuestro diario vivir, no todo el tiempo es algo que estemos practicando. Y quizá nos hemos limitado a una vida de oración de, ya me voy a dormir, Señor, ayúdame a no soñar pesadillas o a descansar y ya. Pero no es eso lo que Dios ha diseñado para nosotros como sus hijos, como cristianos. Y por eso el mensaje del día de hoy es el modelo de la oración. El Señor contestándole a sus discípulos en Lucas 11, cuando los discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar, Él les da lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero en Mateo 6:5 comienza este modelo, aunque realmente vamos a revisar los versículos del 9 en adelante, dice, cuando ores, y me pareció interesante que no diga si oras, sino que hay una plena seguridad de que el cristiano va a orar. No hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras y una otra vez. Recuerdo cuando leí esta línea en particular y yo venía de la iglesia tradicional, no me hacía mucho sentido porque el primer contacto que yo tuve con el Padre Nuestro fue como la disciplina, ¿cómo se dice? Que te dan cuando has cometido un pecado y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que repetir 10 Padres Nuestros. Penitencia, gracias. Entonces cuando miré aquí dije, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Verdad? Dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se los pidas. Ustedes pues oren de esta manera. Y aquí es donde vamos a desglosar esta oración. Dice, ustedes pues oren de esta manera. Y de aquí saqué el título del mensaje, que es el modelo de la oración. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que debemos de recordar, y vamos a estar viendo cosas que necesitamos recordar en nuestra vida de oración, es que Dios es nuestro Padre. Es decir, recordar la paternidad de Dios hacia nosotros, la relación que ahora tenemos con Dios. En Juan 1:12 nos dice que
A todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. No es que todos los seres humanos sean hijos de Dios, ¿verdad? Es a los que le han recibido como Señor y Salvador. De hecho, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la oración, debemos de tener claros que existe una relación de padre e hijo o hija. Entonces, eso debe de resolver el tema del temor, de la incertidumbre. Nos debe de dar confianza de saber que ya estamos yendo con nuestro Padre, que estamos yendo con alguien que nos ama, que quiere estar cercanos a nosotros, que es alguien digno de confianza. De hecho, en Mateo 7:11 dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se los piden. Entonces, déjame te pregunto esto, cuando hablamos del tema de la oración, ¿tú lo ves como una oportunidad de poderte acercar a tu Padre? ¿O lo ves como algo de que, híjole, es que tengo que orar? Ahora, si nosotros tuvimos un Padre terrenal que no era lo más cercano posible, ¿verdad? Y a lo mejor cuando hablamos del tema del Padre, pues no nos trae buenos recuerdos. Aquí lo que nos hace falta es poder conocer el carácter de nuestro Padre. Para los judíos, ¿verdad? Para los discípulos, ellos conocían al Dios de Israel. Sabían que Jehová era el Dios de esa nación. Lo habían visto como su Dios nacional, vamos a decirlo. Pero Jesús les estaba recordando que era su Padre, que podían tener una relación personal ahora con Él. Esta nación, ¿verdad?, de Israel, gracias a su desobediencia, se habían alejado tanto de Dios que muy probablemente habían perdido su identidad en el sentido de quién era Dios. Cuando leo la historia de Israel y ves la historia de David, cómo Dios le bendice, le prospera, y luego pasa a Salomón y es pues la prosperidad, ¿verdad? A todo esplendor. Pero cuando él comienza a caer en idolatría, nos damos cuenta que la nación se viene cayendo a pedazos y ya no vuelve a ser lo mismo esa nación. Y rey tras rey tras rey se entrega a la idolatría y al pecado. Y es difícil entender cómo el Dios tan poderoso permite que la nación esté en esa condición. Bueno, es difícil para ellos porque ellos se olvidaban de que gracias a su desobediencia es que Dios había permitido su juicio una y otra vez. Pero ahora Él viene a recordarles que tiene una relación de paternidad. Entonces, una vez más, me gustaría que cada uno de nosotros reflexionara acerca de esto. Cuando vamos con nuestro Padre, ¿somos conscientes de eso? ¿O vamos con temor, con inseguridad? ¿Cuál es tu acercamiento acerca de la oración? Porque la manera en que nosotros concibimos a Dios es la manera en que nos vamos a acercar a Él. Si tú te imaginas que tienes un padre que está enojado, que está furioso, que está desanimado de tu poco resultado, ciertamente vas a llegar como con miedo o inseguridad. Pero si tú puedes recordar que tu Padre te amó tanto que envió a su único Hijo para pagar el precio por tu liberación y por mi liberación, nuestra actitud debe de ser diferente. Entonces esta mañana yo te quiero recordar eso. Cuando vayas a la oración, recuerda que tu Padre te ama.
Y si tú estás preguntándote, bueno, ¿qué tanto me ama? Bueno, recuerda la cruz. Así te ama. Así nos ama. Dice, ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y bueno, eso nos recuerda quién es nuestro Padre. O sea, Él no es un Dios pequeño, ni liviano, ni superficial. No, no. Él está en los cielos. Él está gobernando sobre todos. Ahora, tenemos que recordar, número uno, la relación que tenemos con Dios, es decir, su paternidad. Número dos, dice, cuando oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí estamos hablando de recordar su prioridad, es decir, recordar su santidad. El santificado sea tu nombre tiene la implicación de venerarlo, honrarlo, glorificarlo y el deseo de obedecerle. Cuando estamos diciendo quiero venerar tu nombre, quiero glorificar tu nombre, estamos hablando del carácter, del plan y de su voluntad. Estamos queriendo decir, Señor, que mis palabras y mis acciones reflejen ese conocer que yo digo. Es como si estuviéramos diciendo: Padre, ayúdame a que lo que diga y haga te dé gloria a ti. Que las personas, al ver mi conducta, al escuchar mis conversaciones, puedan conocerte a ti. Y esto nos ayuda porque muchas veces decimos: es que no sé qué orar. No sé cómo orar. Entonces, número uno, tú recuerdas que es un Padre que te ama, que es un Padre que te protege. Y también recuerdas que es un Padre que tiene un nombre muy por encima de todos los nombres. Entonces, nuestra oración debería de ser, ¿verdad? Señor, que lo que yo haga, a donde yo vaya, la gente pueda saber quién eres tú. El problema muchas veces para nosotros en nuestras oraciones es que queremos inmediatamente pedirle por lo que nosotros queremos, ¿verdad? Quítame este problema, quítame aquello, mueve esto, mueve aquello. Y aunque hay una parte en la oración para eso, lo más importante es, por ejemplo, si estamos enfrentando una prueba, nosotros humanamente hablando, ¿qué decimos? Quítame la prueba, ¿verdad? Tú lo puedes hacer, tú me puedes quitar este problema. Pero se nos olvida que lo más importante, iglesia, es su nombre. Es que en medio de esa prueba nosotros podamos decirle a las personas quién es nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, ¿verdad?, en 2 de Corintios, que había experimentado el dolor de un aguijón en la carne? Y bueno, él le dice a Dios, ¿verdad?, quítamelo. Dios le dice: no, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Entonces, cuando llegamos a la oración, número uno, recuerda, estás yendo con tu Padre que te ama, tu Padre que te conoce, tu Padre que sabe las dudas, los temores, las inseguridades. Nadie te conoce mejor que tu Padre. Muchas veces decimos: voy a leer la Biblia. Y es cierto, tú lees la Biblia. Pero hay otra realidad, y es que la Biblia nos lee a nosotros. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra y nosotros empezamos a derramar nuestro corazón, la palabra de Dios nos comienza a leer a nosotros. Y entonces nuestra idea de quién es Dios, ¿verdad? Tú ves un Dios paciente, ves un Dios tolerante con una nación que siempre se encargó de desobedecerle, con discípulos temerosos. Bueno, así es Dios. Fíjate, en Primera de Reyes, capítulo 18, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, está el profeta Elías enfrentándose a 450 profetas de Baal. Y dice: bueno, vamos a hacer un reto, un desafío, a ver cuál sacrificio se enciende.
Primera de Reyes capítulo 18, versículos 36 al 39. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. ¿Qué estaba diciendo Elías? Señor, esto se trata de ti. Que en medio de esta situación tu nombre sea glorificado, es decir, que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea venerado. Dice que ellos sepan que tú eres el Dios de Israel, yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Una vez más, la oración se trataba de darle gloria a Dios. Entonces, yo te quiero exhortar a que sin importar lo que tú estés enfrentando, tú le puedes decir, Señor, mira, yo estoy enfrentando esto, no sé qué hacer, pero ayúdame para que en esta situación tú seas glorificado, que tú seas honrado en esta situación, en este desafío, en esta enfermedad, en esta pérdida, en esta situación económica. Entonces dice, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 38 al 40, vemos la dedicación del templo que Salomón hace. Dice en el versículo 38 de Primera de Reyes, capítulo 8, dice, toda oración y súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. La plaga en su corazón es esa convicción que pone el Espíritu Santo en nosotros que hemos hecho algo mal. Es decir, es cuando tú sabes que lo que estás haciendo está mal. Y sientes eso en tu corazón y por eso perdemos la paz, ¿verdad? Y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días, que vivan sobre la faz de la tierra. Una vez más se trata de la honra de Dios. Entonces cuando vayamos a orar, número uno, hay que recordar, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre que nos ama. Número dos, recordar, ¿verdad? Su nombre, o sea, recordar que se trata de Él. Que a donde quiera que nosotros vamos, lo representamos a Él. Entonces tengamos cuidado de decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, que no haga lo que yo quiero hacer, Señor. Que haga tu voluntad para que tu nombre sea glorificado. Porque otra vez tendemos a desesperarnos o desanimarnos cuando pedimos porque se nos quiten los problemas, se nos quiten los dolores. Y está bien, es parte de nuestra naturaleza. Pero no quitemos de la ecuación o no quitemos de nuestra oración que su nombre sea santificado, que su nombre sea honrado. Número 3, dice ahí 6:10, dice, venga tu reino. Entonces, lo tercero que debemos de recordar en nuestra vida de oración es recordar su reino. Es decir, aquí el gobierno representa su gobierno y su autoridad absoluta. Es el ejercicio soberano de Dios que está en los cielos. El reino de los cielos está en el corazón de cada creyente, pero su gobierno está enfrentando oposición. Por eso es que Proverbios
4:18 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros venimos al Señor, el gobierno de Dios comienza a establecerse en las diferentes áreas de nuestra vida. Comenzamos a rendir áreas, decisiones, prioridades. Es como cuando, no sé si han visto por ahí en algún negocio que dice nueva administración. ¿Se han fijado? O sea, no cambiaron el nombre, solamente te están diciendo que hay un nuevo jefe. Hay una nueva manera de hacer las cosas. Se llama igual, pero hay una nueva administración. Ok, de alguna forma, aquellos que estamos en Cristo experimentamos eso. Estamos iguales físicamente, pero ya no tomamos las decisiones de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, sino que el reino de Dios se comienza a establecer en cada una de las áreas en las que nosotros actuamos. Y es ese proceso de santificación que Dios va llevando a cabo en la vida de cada creyente. Entonces, debemos de recordar su reino, es decir, Señor, a ver, en mi matrimonio, Señor, ¿tú estás gobernando? ¿O está gobernando mi ira, mi coraje, mis emociones? ¿O está gobernando mi suegra? ¿O está gobernando mi hija, mi hijo? ¿O mis parientes son los que dicen qué hacemos en mi matrimonio? O en la vida de cada uno, aquellos que no están casados, ¿verdad? ¿Quién gobierna en ti? Tus emociones, lo que te dice tu hijo, tu hija, lo que dice tu horóscopo. ¿Quién reina? ¿Quién gobierna? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Por qué vas a donde vas? Bueno, debemos de recordar, Señor, que tu reino se establezca en mí. Hay un pasaje que a Carlos le gusta mucho, y es Mateo 6:33, ¿verdad? Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vienen por añadidura. Entonces, cuando hacemos eso parte de nuestra oración, si se fijan, ya tenemos suficiente para una conversación con Dios. Ya podemos decirle, Señor, a ver, en esta situación que yo estoy permitiendo en mi vida, ¿es parte de lo que tú me has dicho? ¿Quién está gobernando, Señor, en mí? Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces el que está gobernando nuestras vidas es nuestro orgullo, nuestro pecado, nuestro egoísmo. Y no necesariamente permitimos que la obra de Dios se lleve a cabo a la velocidad que debería de serlo. Por eso es que a veces miramos cristianos de muy poco tiempo que avanzan mucho, que se rinden a la voluntad de Dios. Y hay otros que no. Están ahí batallando. Parece que a mí me ha pasado seguido que le quiero dar a mi camioneta y no acelera. Y pues, ¿qué pasó? Bueno, tengo el freno de mano puesto. Y por más que le acelero, no avanza. Entonces, en este proceso se necesita mucha humildad, iglesia. Se necesita mucha honestidad delante de Dios para poderle decir, Señor, a ver, yo quiero que tú realmente gobiernes mi vida. Yo quiero hacer realmente tu voluntad. Tristemente, el problema para algunos cristianos es que saben cuál es la voluntad de Dios, pero nos hemos hecho expertos en ignorar esa voluntad de Dios y no querernos rendir totalmente a Él por el temor de lo que Dios vaya a hacer. Entonces, eso nos lleva al primer punto. Al punto de que Dios es tu Padre. Entonces a lo mejor algunos de nosotros tenemos miedo a tomar algunas decisiones. ¿Por qué? Porque se nos olvida quién es nuestro Padre. Se nos olvida que hemos sido rescatados, salvados, para darle gloria a Él. Que ahí entra lo segundo que les decía, recordar su santidad. Entonces, ahora, todos tenemos personas que no conocen a Dios, es decir, que los conocemos y el reino de Dios no se ha establecido en ellos. Bueno, ahí yo te exhorto a que tú le pidas a Dios para que el reino de Dios se establezca en la vida de esas
personas. No le pidamos que nos lo quite, ¿verdad? A veces le decimos, Señor, llévatelo o te lo mando. Sino decir, hey, Señor, que te pueda conocer, ¿verdad? Número 4 es recordar su voluntad. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en la tierra, en el cielo. Debemos pedir la capacidad de sujetarnos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que podamos decir, ¿verdad? Como decía el salmista, me deleito en hacer tu voluntad, Dios. Pero a veces batallamos en aceptar la voluntad de Dios. Es decir, sabemos lo que Dios está requiriendo de nosotros, pero queremos hacer caso omiso. Sabemos cuál es la responsabilidad de nosotros como hombres dentro de la iglesia, pero no todo el tiempo lo queremos llevar a cabo. Sabemos cuál es la responsabilidad que tenemos como cristianos, pero no todo el tiempo queremos asumir esa responsabilidad. En Mateo 26, versículo 42, es un pasaje muy conocido y es Jesús en el Getsemaní. Dice, otra vez fue y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué está dándonos aquí el ejemplo? Jesús mismo, ¿verdad? Se sometió a la voluntad del Padre. Entonces, cuando estemos orando, una vez más, y lo quiero hacer muy práctico, es, hey, recuerda que vas con tu papá, recuerda que vas con tu Padre Celestial. Recuerda que se trata de que Él sea honrado y venerado en X o Y situación que tú estás enfrentando. Recuerda que se trata de su reino y de su voluntad. Número 5, hay que recordar de su providencia. Mateo 6:11 dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y aquí el pan no solamente representa la comida, sino que simboliza las necesidades físicas. Un cuerpo sano, un buen clima, una casa, un esposo, una esposa, la paz, un buen gobierno. Entonces, debemos de recordar que Dios es capaz de proveer para nosotros. Ahora, no nos enfoquemos tanto en lo material, porque yo sé que al estar aquí en la tierra nos enfocamos mucho en lo material. Y hay un espacio para pedirle a Dios por eso, claro que sí. Pero recordemos que lo más importante es el pan espiritual. Hace rato Nefi oraba, ¿verdad?, de que el fruto del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Entonces, si hacemos un balance, ¿qué tanto tiempo le dedicamos a nuestra vida de oración a las necesidades físicas como el trabajo, el dinero, los recursos? ¿Y qué tanto le pedimos a Dios por paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, templanza? Eso nos va a recordar, ¿verdad?, que muchas veces nos enfocamos demasiado en lo físico y nos va a regresar al otro punto que decía hace rato, de recordar el reino de Dios. Entonces, ¿qué tanto le estamos pidiendo a Dios por dinero, para pagar recibos, para pagar notas, ¿verdad? ¿Qué tanto le pedimos trabajo? Porque ya si tenemos este trabajo ya vamos a tener paz. No es así. Porque la paz que tú buscas a través del dinero, del recurso, es la paz que el mundo te da. La paz que solamente Dios te puede dar proviene de tener una buena relación con Él, no de tener dinero en la cuenta, ni de pagar tu casa, ni de pagar tu carro, ni de pagar las tarjetas. Deuteronomio 8:18
Dice, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Entonces, si se fijan, aquí está terminando una parte en Deuteronomio donde dice, hey, ten cuidado cuando llegues y tengas dinero y te vaya bien, ten cuidado, recuerda que lo que tienes es porque Dios te da la capacidad de producir esas riquezas. De hecho, en Mateo 6:31 dice, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los gentiles, es decir, la gente que no conoce a Dios, busca ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Y ahorita, ¿verdad? El pasaje que justamente leía, pero busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Entonces, debemos de recordar su provisión. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis y decirles esto. El que Dios provea para nuestras necesidades no significa que va a proveer para lo que tú y yo queremos. Porque a veces que vamos, sacamos cosas a crédito que no sabemos que no tenemos para pagar y decimos, Dios proveerá. No, no funciona así. Dios quiere que aprendamos a ser buenos administradores. Entonces, no pensemos que esto es un cheque en blanco, ¿verdad? Y podemos ir y comprar lo que sea y pues ahí dice, ¿verdad? No, tengamos cuidado. ¿Ok? Dios va a suplir nuestras necesidades. ¿Por qué? Y volvemos al primer punto. Porque Él es nuestro Padre. Porque se trata de su nombre, de que, ¿se acuerdan cuando leímos? Santificado sea tu nombre. Cuando el pueblo de Israel una y otra vez desobedecía y se los llevaban cautivos, ¿qué decía Dios? Los voy a liberar por mi nombre. Los voy a ayudar porque la gente va a decir, mira el pueblo de Israel cómo está. Y se iban directamente sobre Dios. Okay. Entonces, el día de hoy para nosotros debemos de recordar su provisión y eso nos debe de ayudar a descansar en Él. A confiar en que Él va a proveer, en no querer hacer más a costa de nuestra relación con Dios. Creo que fue el miércoles que estudiábamos en las disciplinas espirituales que muchas veces queremos poner más tiempo en el trabajo, pero menos tiempo en nuestra vida devocional. Entonces, si tenemos un trabajo que no nos permite tener una vida devocional con Dios sana, estamos haciendo las cosas equivocadas y no nos va a funcionar así, no como hijos de Dios. Creo que voy en el 5, ¿verdad? O el 6. Recordar su perdón. Se perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahora, todos los días nos equivocamos. Todos los días necesitamos del perdón de Dios. De hecho, 1 Juan 8:9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muchas veces creemos que todos están mal a nuestro alrededor, menos nosotros. Aquel está mal, ella está mal, mi jefe está mal, mi esposa está mal, todos están mal menos nosotros. Si nosotros estamos ahí, te estás engañando a ti mismo. ¿Ok? Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aleja, hallará perdón, hallará paz. Dice el versículo 9 aquí, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, déjame te pregunto una vez más, ¿qué tan consciente eres del perdón de Dios? Porque dice ahí, ¿verdad? Señor, perdónanos. Porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Pero a veces queremos gracia para nosotros, para nuestros errores, para nuestras faltas, pero juicio sobre aquellas personas que nos lastiman o nos hieren, ¿verdad? Sobre ellos sí queremos la ira de Dios. Entonces debemos de aprender a perdonar. Cuando alguien nos hace daño, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos afecta, recuerda el perdón de Dios. Entonces, otra vez, eso nos va a llevar al segundo punto donde dijimos, santificado sea tu nombre. Porque dijimos que en medio de las circunstancias que estemos viviendo, debemos de buscar que el nombre de Dios sea honrado y sea glorificado. Entonces, cuando alguien te lastime, cuando alguien te hiera, recuerda que se trata de Dios. Recuerda cómo lastimaron a Jesús para pagar por nuestros pecados. Entonces, si se fijan, ya deberemos de tener suficiente para orar. Ahora, no hay una postura o una hora en específico por la cual debas orar. A lo mejor tú dices, bueno, yo no tengo el tiempo porque entro a trabajar muy temprano y, bueno, de camino al trabajo. De camino al trabajo, hazlo. Los problemas muchas veces nos ubican y nos ayudan a recordar que sí tenemos tiempo. ¿Alguna vez has tenido a alguien que tú amas enfermo? Levanten su mano. Okay. ¿Alguna vez has estado atravesando una situación difícil, muy difícil, de dolor profundo? Levanten su mano. Okay. Y has dicho, no tengo tiempo para orar. No quiero que levanten su mano. Pero cuando tú amas a alguien y está experimentando dolor, tú no dices, ay, cómo lo amo, pero no tengo tiempo para orar. Cuando tú estás enfrentando una situación adversa muy grande y que sientes un dolor, tú no dices, no tengo tiempo para orar. No. Eso nos ayuda a darnos cuenta que muchas veces lo que sucede es que nosotros llenamos nuestros días de otras actividades. Y está bien tener actividades de recreamiento. ¿Recreamiento no existe más? ¿Recreación? Recreativas, acabo de inventar una nueva palabra. Está bien ver la televisión de vez en cuando, pero que eso no sea algo que evite que nosotros podamos orar. Porque recuerda, estás queriendo ir con tu Padre Celestial. Y por último, debemos de recordar su protección. Dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, que tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, nosotros debemos de estar frecuentemente orando para ser protegidos de la tentación. La tentación de pecar deliberadamente contra Dios. Todos somos tentados, ¿verdad?, a ser permisivos en nuestra vida, de decir, bueno, me voy a hacer como que no pasa nada. Todos somos tentados a dudar de Dios. Cuando enfrentamos una situación difícil, decimos, bueno, ¿en dónde está Dios?, ¿verdad? Que si Dios me ama, ¿por qué permite esto o aquello? Somos tentados a ir junto con la multitud. De hecho, Jesús oró por sus discípulos. Dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces Jesús mismo, ¿verdad?, estaba orando por sus discípulos para que pudieran ellos experimentar de la protección de Dios. Es frecuente cuando miramos en la Biblia cómo Dios se manifestaba en situaciones adversas. En Isaías capítulo 37, el pueblo de Dios una vez más estaba enfrentando la amenaza del reino de Asiria. Y Ezequías, el rey de Judá,
versículo 11, versículo 14. Dice, entonces, Isaías capítulo 37, versículo 14. Entonces, dice, Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Era una carta donde le estaban amenazando, ¿verdad? Después subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor, y Ezequías oró al Señor y dijo, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Lo que está haciendo Ezequías es estar recordando quién es Dios. Él está recordando cuál es el carácter, el nombre de Dios. Dice, en verdad, oh Señor, versículo 18. No me brinqué uno, ¿verdad? No, 17. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado otras naciones y tierras, han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra, por eso han sido destruidos. Ahora, Señor, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios. Si se fijan, en medio de una situación difícil, Ezequías no dijo, Señor, ayúdame. Así como muchas veces, quita esto, como muchas veces nosotros lo hacemos. Sino él se recordó cuál era el nombre de Dios. Él santificó su nombre. Él lo veneró por quien él era. Y le expone las amenazas que está enfrentando. Entonces, cuando estemos orando, debemos de recordar su protección. Debemos de recordar su cuidado. ¿Hace cuánto tiempo del COVID? Hace 5 años miramos lo que el miedo hace, ¿verdad? Gente hacía filas para ser vacunados. Y muchas veces el día de hoy batallamos para orar a Dios. Porque se nos olvida cuál es su nombre. Se nos olvida quién es nuestro Dios. Se nos olvida que si bien es nuestro Padre, Él está en el cielo, Él gobierna sobre todos. Estaba mirando la entrevista que le hacen a una persona y dice que tuvo la oportunidad de ir con un rey en Europa. Y todo lo que hizo, dice, ese día me bañé, me arreglé, me compré mi mejor ropa posible y fui delante de este presidente. Y yo me quedé pensando, nosotros tenemos la oportunidad todos los días de acercarnos a uno que está por encima de todos los presidentes y de todos los reyes. Y no lo hacemos. Y no lo hacemos casi siempre justificándonos porque no tenemos el tiempo. Y la razón de este mensaje, iglesia, y la razón que lo hice así tan breve, creo yo, es porque quiero que nos quede claro cómo podemos orar. Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a orar. No, es un modelo de oración muy sencillo. O sea, recuerda quién es tu Padre. Recuerda que se trata de santificar su nombre, de honrar su nombre, que en medio de lo que estemos enfrentando se trata de Él y su nombre sea glorificado. Recuerda que se trata de su reino. Su reino está en nosotros y se está expandiendo. Recuerda que se trata de su voluntad. Recuerda que se trata de su providencia, de su perdón y su protección. Yo te exhorto de todo corazón que tú puedas poner en práctica esto.
para que tu vida de oración pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda fortalecerse. Al inicio te comentaba que hay personas que dicen, ¿verdad?, que la oración es para el cristiano lo que para el ser humano es respirar. Y al menos yo soy inconsciente de cuántas veces respiro. No sé cuántas veces respiro en un minuto, solamente sé que son muchas veces. Y también sé que cuando una persona muere, deja de respirar. Y muchas personas en nuestros días están así, sin respirar espiritualmente, sin platicar con su Padre, sin recordar que se trata de Él, sin recordar que Él es quien te provee, Él es quien te protege. Se trata de su voluntad. Muchas veces, no sé cuántos de ustedes, pero yo muchas veces le he pedido a Dios por cosas y Dios me ha dicho que no. Y a la larga me doy cuenta y digo, wow, qué bueno que me dijo que no, porque si me hubiera dicho que sí, usted tuviera un problema. ¿Por qué? Porque su voluntad es infinitamente mejor que la mía y que la nuestra. Nosotros no podemos ver más allá. Y por esa misma limitación, cuando Dios no nos concede lo que queremos y como lo queremos en la presentación actual, ¿verdad?, que nosotros queremos, eso nos frustra y nos desanima muchas veces. Recuerda, descansa en su voluntad, descansa en quién es tu Padre, descansa en su provisión, descansa en su protección, descansa en la relación que ahora tienes con Dios gracias al sacrificio de Jesús. No veas la oración como un tengo que, míralo como el regalo que te permite acercarte al cielo. Míralo como la oportunidad que Jesús compró a precio de sangre para que podamos tener ahora una relación con Dios. No lo veas como un tengo que, míralo como lo que es el regalo de tener comunión con el Dios que nos hizo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de recordar, Señor, el regalo de la oración. Yo te pido que tú avives en nosotros el deseo de orar, Padre, el deseo de buscarte. Quizá algunos de nosotros, Señor, esta mañana venimos con oraciones no contestadas y pensamos, ¿para qué sigo orando? ¿Para qué sigo buscando? Señor, ayúdanos a descansar en que tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Te pido, Padre, por aquellas personas que nos ven a través de las redes y que quizá no te conocen, que el día de hoy, Señor, tu Santo Espíritu pueda traer una convicción primero de su pecado, de la necesidad que tienen, Señor, de experimentar un nuevo nacimiento que solamente tú puedes traer a nuestras vidas. Que de esa manera, Dios, ellos se puedan acercar como hijos tuyos. Y te pido por nosotros que estamos aquí, Señor, para que tú nos ayudes a ser intencionales al momento de orar y de buscar tu rostro. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.